¿Has oído alguna vez? No, es que el arte se tiene que entender por sí solo. No, las obras de arte, las pinturas, la música, tú tienes que apreciarla, sentirla. Bueno, te han comido del tarro, o sea, estás equivocado completamente, no tiene ningún sentido eso. La más de las veces, la mayoría de cosas que tú ves en tu día a día, es decir, el acto de cruzar una calle, el acto de pasar por un paso de cebra, abrir una puerta, el mecanismo para abrir una puerta con una llave, cosas tan obvias que hacemos en nuestro día a día, no necesitan explicación. ¿Pero por qué no necesitan explicación? Porque las hemos aprendido de forma sistemática, repetitiva, como si fuéramos monos. Vemos a una persona hacer esto y ya sabemos que va así. Pues el arte más o menos es lo mismo, pero ¿qué pasa con el arte? El arte tiene sus peculiaridades. El arte es una cosa que sobresale de la vida ordinaria. Es decir, no es una cosa como, mira, esto es una fruta y ya está. Esto es un arte. Esto es un... Tú ves en la pared que hay una fruta y como ves que es una fruta y te gusta ver una fruta, pues es arte. No, el arte es complicado. O sea, el arte se estudia durante muchos años porque, de hecho, es un oficio que requiere cierto trabajo intelectual y cierta praxis, cierta práctica. Me gusta mucho el ejemplo de la música porque, por ejemplo, a mí me puede flipar el thrash metal electrónico psicodélico zumbotraumático y a lo mejor hay alguien que no lo entiende. O, por ejemplo, la música de un clásico como puede serlo John Cage. ¿Quién va a entender que 3 minutos 44, creo que se llamaba, no estoy seguro, va a ser una de las obras más trascendentales de la historia o una partitura en blanco? Es decir, em, no cabe en la cabeza desde el principio. Tú dices, pero ¿qué es esta mierda? Claro, porque tú la ves de primeras y dices, todo, pues, a mí que me lo expliquen, ¿por qué cojones esto tiene que importarme a mí? Pues las cosas sí que requieren una cierta explicación. Si a ti te gusta el zumbo thrash metal electrónico subcuántico y, y a una persona cualquiera le ponen eso de primeras, pues le vas a dejar en shock. No solo le vas a dejar en shock, sino que es que no lo va a procesar, no lo va a entender, y a lo mejor necesita una cierta explicación. Como puede ser, por ejemplo, los cuadros renacentistas, que tú para entender un cuadro renacentista o para entender la época siquiera, ya ni siquiera el cuadro, para entender su contexto y el artista, tienes que entender ciertos momentos históricos, políticos, ciertos planteamientos de guerras que vienen en la época, formas de pensar, como puede ser la quema de libros, la recuperación de los clásicos y esa reivindicación por ese mundo antiguo perdido que luego se retomó en el romántico. Todas esas cosas requieren explicación y no las vas a ver como una verdad revelada de un mundo de las ideas que renace como una especie de mantra que nos envuelve a todos los humanos en una unánime. No, las cosas necesitan explicación. Y ya ni siquiera, o sea, salgamos del arte europeo. A ti te ponen arte australiano, arte contemporáneo indio, y tú qué cojones vas a entender. Pero es que incluso para leerte un libro de filosofía ya muy avanzado, es que necesitas que te expliquen 30.000 millones de cosas. Y pueden haber algunos libros que se consideren una obra de arte, pero una obra de arte imprescindible para la humanidad y que tú no la entiendes. Tú no la entiendes porque ni siquiera te lo han explicado. Y como no te lo han explicado y como no hay nadie que te lo explique, pues no lo vas a entender nunca. Cojones. ¿Y cómo vas a entender tú que en un momento llegaron unas personas y pintaron en un lienzo blanco sin tocar el pincel y claro, ahora tú ves esa mierda y no la entiendes? A mí que me lo expliquen. Que esta mierda debería de verla y entenderla que me guste. Eso está ligado a sencillamente una mentalidad de mercado, una especie de mentalidad, bueno, ya ni de mercado, simplemente un pensamiento muy achapado a la antigua, a la representación de que antes la pintura tenía que representar cosas, la realidad, pintar lo que tienes delante y pintarlo bien, como si fuera una cámara. El trabajo del arte antes era realista, era em, representar como una cámara lo que veías delante. ¿Y eso qué ha pasado? Se ha perdido. ¡Wow! ¡Qué loco!, ¿no? Y hay nuevas ramas que ¿qué pasa? Que si no las entiendes, te las tienen que explicar. Entonces, la tontería esta de, no, es que tienes que entenderlo a la primera o si no, no es arte. Vale, pues suprimamos el heavy metal de la historia, suprimamos a John Cage y no solo eso, vamos a suprimir a los románticos porque a muchos no se les entienden y a los prefarrealitas menos. Destruyamos la obra de Klimt porque tiene mucha poesía detrás y no te la vas a entender porque es muy conceptual y si no te la explica nadie no la vas a entender.
que si los oros, que si los brillos. Destruyamos a Rodin, porque Rodin surge de un momento histórico y si no te lo explican a ti te da igual. Destruyamos todo eso, porque ¿qué más da? El arte tú tendrías que verlo, que gustarte y ya está. La historia del arte no es más que un truño, una especie de bobos, una especie de... me cruje la cama, perdón. Una especie de lugar de ricachones que solo quieren estafar a la gente. Pues, o sea, no, si los ricos compran algo es porque a lo mejor tienen dinero. Y es que ni siquiera tiene que ver con el arte eso. Es mercado, es mercadotecnia. O sea, no. Bueno, en fin, que el arte te lo tiene que explicar. Porque si a ti te pone heavy metal y lo que escuchas tú toda tu vida es salsa, pues no lo vas a entender. Fin.